Bienvenidos, estimados alumnos. Hoy día vamos a ver lo que es la política económica y cómo es que la política fiscal y la política monetaria pueden intervenir dentro de una economía como la peruana y que va a permitir hacia adelante generar mucho bienestar entre los ciudadanos. Es por eso que vamos a abordar cuáles son las principales ventajas y cuáles son las variables que están dentro de estas políticas. Bienvenidos. La política económica, como tal, vamos a disgregarla en política económica, política fiscal, política monetaria y la política cambiaria y comercial. En el caso específico, para abordar principalmente los temas más generales, es la política económica la que tenemos que definir como primer paso. Acuérdate que la política económica es un conjunto es un diseño de distintos mecanismos, es un conjunto de variables que va a permitir al hacedor de política económica tener hacia adelante una visión de qué es lo que debe hacer para generar mayor bienestar. Para diseñarla necesita muchos instrumentos que le va a proporcionar en este caso el Ejecutivo, desde el lado del presupuesto público hasta la tasa de interés que va a permitir generar cierta confianza dentro del consumidor con la finalidad de que éste pueda consumir y además las firmas puedan invertir. Entonces, para poder definir primero la política económica necesitas visualizar el problema. Y este problema va a generar dentro de los hacedores de política la toma de decisiones, con la finalidad de incurrir en menos riesgo para la sociedad. La política económica, como les dije, tiene instrumentos, pero además puede esta modificarse en el tiempo. Los modelos no son perpetuos, pueden cambiar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los modelos exitosos son los que tienen un mayor aliento y una mayor confianza dentro de la sociedad. ¿Y cómo la generas? Evidentemente sacando a mucha gente de la pobreza. Entonces la política monetaria y la fiscal, así como la cambiaria, laboral, pues tienen que estar muy bien sincronizados, como por ejemplo con sectores, estamos hablando de la educación, de la salud, del transporte, etc. Con la finalidad de que nosotros podamos realizar un buen diagnóstico y que estas políticas tengan el mejor impacto. Dentro de la política fiscal estamos hablando que esta tiene tres grandes ejes. Una primera, la estabilidad. La estabilidad claramente estamos hablando de que el hacedor de política fiscal, en este caso el ministro de Economía, en el caso peruano el ministro de Economía y Finanzas, pues tiene que manejar distintos indicadores. Dentro de estos está el crecimiento, la inflación, la deuda, conocerlas, cómo van, cuál es su evolución, cómo es que generaron hacia adelante un bienestar. El crecimiento económico genera bienestar, no la inflación, no la deuda. Por otro lado también tienes la equidad. Siempre un hacedor de política va a querer observar que su población sea más equitativa. Claramente en toda la sociedad hay desigualdades. Pero estas desigualdades tienen que ser hacia adelante generadas por las malas decisiones, ¿no? Esas malas decisiones pueden ser corregidas en el tiempo, con la finalidad de ser más equitativa. Entonces, estamos hablando de una sociedad muy heterogénea, hay pobres, hay ricos, y que claramente debemos de que esa brecha se reduzca en el tiempo. En cambio, otro pilar es la asignación, y es que, como les comenté anteriormente, dentro de los mercados estamos hablando de que existen muchas imperfecciones, como por ejemplo los monopolios, los oligopolios, informaciones asimétricas, externalidades que se tienen que corregir en el tiempo. Entonces, la política fiscal en realidad tiene plazos, una que es el corto plazo y otra en el largo plazo. En el corto plazo estamos hablando que pueden haber ajustes en las cuentas fiscales, reducir un poco los gastos, incrementar
la tributación para generar los ingresos públicos necesarios, la estabilidad de precios o la brecha producto. La brecha producto en realidad es justamente ese gap que tú tienes dentro del PBI potencial respecto al PBI efectivo. La estabilidad de precios claramente es un dolor de cabeza de muchos hacedores de política porque puede generar mucho más pobreza de lo que se tiene actualmente. En el largo plazo más bien se ataca lo que es la eficiencia y la equidad. Y esto puede estar muy relacionado con la tributación, por ejemplo. Acuérdate que los impuestos son distorsionadores. Aquellos precios que son distorsionados por los tributos, pues generan ineficiencias en el mercado, asignaciones poco eficientes, menos competitivas. También existe, por ejemplo, esta brecha que existe entre la sociedad cuando tienes más educación y más salud. Aquellas personas que tienen este tipo de bienestar, pues son más exitosas que las que no tienen. Entonces, el hacedor de política siempre quiere visualizar a una población que tenga estos dos elementos dentro de sus ciudadanos. Y desde el lado de la equidad, en realidad, podemos ver el gasto social. Cuando un hacedor de política es más equitativo que ser más eficiente, pues trata de generar un mayor gasto social con programas sociales. Promueve el empleo a través de programas sociales y genera mayor carga tributaria porque esos programas sociales cuestan. Entonces los instrumentos en realidad son diversos, pero vamos a señalar los 4 principales. Los tributos que generan ingresos públicos, el gasto donde nosotros vamos a llevar aquella política fiscal, la deuda que evidentemente no tiene los suficientes ingresos, recurres a la deuda, y el financiamiento que podrías tener. Entonces, como puedes ver acá en las operaciones del gobierno general antes de la pandemia, en realidad tú tenías una diversidad de variables que desde el lado del crecimiento pues podían dar una buena señal. Por ejemplo, en el caso del gasto y los ingresos, claramente vemos que el gasto superó al ingreso, por eso es que tenemos un resultado primario negativo, intereses que pueden generar distorsiones, dado de que cuando uno se endeuda, el gobierno cuando se endeuda tiene que pagar hacia adelante esa deuda. Un resultado económico que claramente es negativo, ¿no? Pero como porcentaje del PBI, estamos hablando de que los ingresos y los gastos son equitativos, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje respecto al total de la producción de la economía, ¿no? Y así ustedes pueden ver cómo es que se disgrega la parte de los ingresos tributarios, no tributarios, etc. Los principales objetivos de la política fiscal, entre ellas está la tributación. Acuérdate que la tributación, es decir, la recaudación, estamos hablando de ingresos públicos. Esos ingresos públicos se pueden dividir en impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto, acuérdate que cuando uno recauda los impuestos, el Estado no tiene la obligación de decir qué es lo que va a hacer con esos impuestos. Normalmente estos impuestos son recaudados para pagar planillas del Estado, etc. En cambio las tasas sí está obligado, aquella que las recauda, en darle a la sociedad en qué se va a gastar. En cambio la contribución es cuando el Estado o el municipio o gobierno regional solicita a un grupo de personas contribuir en, por ejemplo, el ornato de la ciudad. Entonces, acuérdate que la recaudación financia el gasto público, corrige también algunas distorsiones en el mercado, permite también mejorar la distribución del ingreso, ¿okay? Y se supone que nosotros recaudamos como Estado para generar una estabilidad dentro de la economía. Los principios son principalmente ceñidos a temas tributarios, ¿no? Donde tiene que haber una facilidad en la administración. Muchos se discuten en la literatura si ponerlos todos tipo flat o fijos, ¿no? Que no sean variables, ¿no?
por lo mismo que se puede recaudar mejor, pero en realidad pueden ser generadores de distorsiones dentro del mercado, sobre todo en aquellos donde existen oligopolios. Un tratamiento justo, una pérdida mínima en la sociedad y el alto rendimiento y elasticidad hacia adelante. Dentro de esta recaudación se estudia mucho la curva de Laffer. La curva de Laffer quiere demostrar qué tanto uno puede recaudar respecto a una tasa impositiva determinada. Si el Estado impone una tasa, por ejemplo, 50%, estaríamos hablando de que podría ser de que se genere el pico máximo. Pero esto no es cierto. Puede estar en el 30 o en el 70% de tasa impositiva. Pero, como ejemplo, les digo que si ustedes ven en este gráfico, uno podría visualizar de que está justo en el 50%. Pero no es así. Lo que te está diciendo Laffer es que el punto máximo va a ser justo cuando tú sabes qué tasa impositiva le vas a colocar a la sociedad. Con eso vas a recaudar lo máximo. Vuelvo a reiterar que puede ser 12%, 20%, 50%. Tendrían que haber estudios para saber qué tasa impositiva recauda más. Pero la idea es que también en la tributación se puede observar impuestos directos e indirectos. El gasto público está muy relacionado a los multiplicadores keynesianos. Como les comenté la vez pasada, estas formas de hacer política económica están relacionadas a muchas escuelas. La escuela clásica, la keynesiana, la neo-keynesiana, los nuevos clásicos, y que se diferencian básicamente en que los clásicos creen mucho en la libertad del mercado, pero en el caso de los keynesianos, el Estado sí juega un rol muy importante. Entonces, dentro de esta dicotomía de forma de gobernar en la economía, pues existen los multiplicadores keynesianos que están relacionados justamente al gasto. Entonces, como ustedes pueden ver acá, cuando los individuos deciden aumentar su consumo, aumenta la demanda agregada. Acuérdate que la demanda agregada se puede componer por consumo, por gasto público, por inversión y por las exportaciones netas. Si uno eleva el consumo, debería elevar la demanda agregada, y eso permite que el ingreso disponible de las personas aumente. También se habla sobre el crowding out que existe entre el gasto público y la inversión. Esta se fija a través de un tema muy básico dentro de la política monetaria. ¿Qué pasaría si la tasa de interés se eleva? Cuando una tasa de interés se eleva, el costo del crédito es mayor. Entonces las empresas tratan de disminuir esa inversión o tratan de aplazarlo hacia adelante hasta que las tasas bajen. Eso implica entonces que la inversión cae. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de que la tasa de interés sube, estamos hablando de que hay una demanda de dinero de los ciudadanos que se eleva. Es decir, hay mucha demanda por la liquidez. Y esa liquidez va al mercado. Eso genera un impulso en la demanda agregada. Y eso también genera un mayor gasto público porque, dado de que el mercado se dinamiza, acuérdate que el rol del Estado es la de facilitador de este mercado. Entonces tiene que gastar para poder facilitar más aún ese dinamismo que tiene el mercado. Por el lado de las expectativas de precios, un incremento del gasto cuando no hay desempleo generalizado puede tener un impacto. Si nosotros elevamos el gasto, esta se va a traducir en una mayor demanda agregada. Acuérdate que por oferta y demanda, estamos hablando de agregadas, si uno impulsa la demanda agregada a la derecha, los precios de la economía van a subir. Eso genera que la inflación hacia adelante, la gente visualice de que las expectativas de inflación se eleven. Eso pasó el año pasado. El incremento de la masa monetaria impulsó a la demanda agregada, generó mucho gasto público y eso ahora lo estamos viendo con una inflación cercana a 8%. Las expectativas de inflación quiere decir de qué tanto la gente espera hacia adelante que la inflación cierre en el año. Entonces las expectativas se elevaron, ¿no?
y la tasa de interés se podría elevar porque justamente interviene el Banco Central para apaciguar esas expectativas, elevando la inversión, perdón, la tasa de interés, bajas la inversión y también el consumo, que son los grandes o las grandes variables que tiene la demanda o el PBI. La incertidumbre en la inversión privada, tú tienes decisiones de inversión, las tasas de interés, las expectativas, la incertidumbre, genera un trade-off entre estas. Si yo pienso que hacia adelante la economía no va a ir bien, pues aguanto inversiones. Y ese es un poco lo que quiero mostrar en esta lámina. Las incertidumbres tenemos que siempre apagarlas, ponerles una desconexión dentro de la sociedad porque eso podría generar problemas hacia adelante de inversión privada. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un efecto incierto dentro de la economía? Pues por el lado, tú tienes un gasto público, mayor gasto público, dado de que apagas ese motor llamado inversión, para que no se detenga la economía, el Estado comienza a generar mayor gasto público. Pero dado de que no recauda lo suficiente como para gastar, pues toca la puerta de la deuda. Entonces comienzas a financiar ese gasto con deuda. ¿Y eso qué efectos tiene en el largo plazo? Tasa de interés, ¿no? Estamos hablando de que las tasas de interés podrían tener un efecto distorsionador en la economía. También tienes un efecto de alza de precios y un efecto de la incertidumbre, y esto hace de que los privados pues gasten menos. En el caso de la composición eficiente del gasto público, tú tienes un impacto de la productividad, un impacto de las externalidades positivas, y eso genera una mayor inversión privada que evidentemente está atraído justamente por la generación de poca incertidumbre, mucho más confianza, y la inversión pública también se despierta con la inversión en grandes infraestructuras. Entonces el gasto público también puede verse del lado del crowding in. Y el crowding in es el efecto que tiene, por ejemplo, la inversión. Si tú tienes, el gasto público elevándose, es porque tienes un impacto o un shock de productividad que va a generar una mayor demanda agregada. Pero este shock de productividad también va a generar una mayor inversión y por ende un mayor PIB. Entonces la infraestructura dentro de este ámbito del gasto público pues tiene distintos mecanismos: genera empleo, beneficia a las empresas, reduce costos, genera, por ejemplo, que la confianza del consumidor y de las empresas pues sean mejores hacia adelante, por ende aumenta el bienestar y eso reduce la pobreza. Como ustedes pueden ver acá, el canal de infraestructura en ver un poco la reducción de la pobreza, cuando tú tienes mayor conectividad, se ve cómo es que la gente se traslada en menos horas. Entonces, claramente, un choque de productividad genera una mayor confianza, genera una mayor inversión y eso permite un bienestar en la sociedad porque ve carreteras mucho más amplias. Estamos hablando de que ya no tienes pues estos problemas de erosiones porque los mantienes continuamente, pero la inversión juega un rol importante dentro de este bienestar. ¿Qué es la sostenibilidad de la deuda? En realidad la deuda es peligrosa cuando es insostenible en el tiempo. Y tú tienes que ver de que la deuda pública juega un rol importante dentro del financiamiento del Estado. Si estamos hablando de una insostenibilidad es porque el ratio deuda-PBI pues es cada vez más grande y que esto puede generar grandes problemas en el largo plazo. La deuda sostenible más bien es que este PBI, el ratio deuda-PBI, sea estable y que en el largo plazo pues no tenga ningún tipo de distorsión. Esta sostenibilidad de la deuda pues se puede traducir, por ejemplo, en el gasto no financiero. Si tú le restas la inversión, este va a ser igual a la dinámica que puede tener la deuda y el pago de esta deuda. ¿Por qué? Porque el gasto no financiero en realidad se reduce, vas a reducir por ende la deuda en el largo plazo
y vas a generar mayor inversión. Entonces acá tú tienes el superávit primario, que es el SP, que es básicamente este ratio entre tasa de interés real con el crecimiento económico. Ese superávit primario tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a generar mayor bienestar. Una deuda que tiene un comportamiento bastante erróneo en el tiempo, explosivo, pues va a generar grandes problemas en la economía. En realidad la deuda ha tenido pues distintas fases de cómo es que ésta se ha financiado. Puede ser con tasas de intereses fijas o variables, o puede ser con una deuda en yenes, en dólares, en soles. Pues va a depender mucho en cómo se está invirtiendo, ¿no? La deuda pública lamentablemente en los últimos años se ha elevado, sobre todo en la época de pandemia. Entonces, las principales conclusiones es que tú tienes una política fiscal que afecte en el largo plazo, vas a tener un gran problema de combatir las condiciones que puede tener la sociedad, y esa sociedad pues necesita mucha certidumbre, mucha confianza. Entonces, si estamos hablando de una política fiscal bastante bien diseñada, pues no va a tener ningún inconveniente el hacedor de política para implementarla en el tiempo. En un escenario de incertidumbre, de poca confianza, claramente la política fiscal es cada vez menos efectiva y hasta puede ser contraproducente. Una política fiscal bien diseñada puede tener un gran impacto en el crecimiento de la economía en el largo plazo. Ahora vamos a hablar sobre la política monetaria. La política monetaria tiene, como les había comentado, una evolución distinta a la política fiscal. En principio porque tiene indicadores distintos de medición, de impacto. Vamos a verla. En principio, el Banco Central es el hacedor de la política monetaria. A diferencia de la política fiscal, donde el hacedor es hacedor de política económica, me refiero, es el Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso de la política monetaria es el Banco Central. Y el Banco Central siempre observa cómo están yendo los indicadores que pueden tener impacto dentro de la inflación. La inflación, como les dije, es un fenómeno de la sociedad que puede tener un gran impacto dentro de cualquier economía. Puede generar mucha pobreza. Entonces, la inflación tiene que ser controlada, tiene que estar, en este caso, dentro de unos rangos. ¿Por qué? Porque así se ha establecido hace algunos años. Ese rango ha permitido al hacedor de política monetaria tener controlada esta inflación para que no genere distorsiones dentro del mercado. Normalmente tiene distintos instrumentos, pero unos más poderosos que otros. Y de hecho la tasa de interés es aquella que domina las demás. Entonces, la idea del Banco Central es que preserve la estabilidad monetaria, regule la moneda y el efectivo que hay dentro de la economía. Asimismo, administra las reservas internacionales que, como les comenté, muchas personas piensan que es un ahorro público, no lo es. Básicamente es para tener bien resguardada o blindada la economía ante ataques especulativos, e informa sobre el estado de las finanzas nacionales. Entonces, la política monetaria tiene un canal directo que es la tasa de interés. Esta tasa de interés genera ciertas distorsiones en la actividad económica. ¿Por qué? Porque implica de que mucha gente, estamos hablando de consumidores, así como firmas, tomen decisiones a partir de esa tasa de interés. Las tasas de interés, cuando se elevan, hacen de que muchos inversionistas comiencen a ver o observen de que sus inversiones hacia adelante pueden tomar un poco más de tiempo. Es decir, comienzan a paralizarla. Una tasa de interés, acuérdate que es la que te cobra el banco comercial que puede existir en el mercado peruano, tiene un efecto en mis decisiones como empresa. Si yo quiero construir una planta,
¿no? Por ejemplo, de gaseosas, pues voy a necesitar un financiamiento. Entonces, dado que no tengo los recursos necesarios, pido los préstamos al banco. El banco lo que hace es otorgarme ese monto, pero con una tasa de interés. Entonces, si esa tasa de interés es baja, para mí va a ser muy atractivo invertir porque voy a pagar menos en el tiempo. Sin embargo, si esta se eleva en el tiempo, posiblemente mis decisiones de inversión en el corto plazo no ceden. Pero también tiene un efecto dentro de los consumidores. ¿Por qué? Porque las tasas de intereses que existen en los mercados, cuando yo quiero consumir, yo recurro, por ejemplo, a la tarjeta de crédito. Puede tener un gran impacto en mi consumo, pero asimismo también tiene un impacto en mis ahorros. Cuando yo veo una tasa de interés bastante atractiva, prefiero ahorrar que consumir. Asimismo, tiene un efecto dentro de la liquidez y el crédito, esta política monetaria. ¿Por qué? Porque acuérdate que la liquidez que se da por la base monetaria, que está dentro del mercado, es decir, tanto el billete como las monedas, pues pueden expandirse más rápidamente si tú tienes una política monetaria expansiva. ¿Eso qué genera? Pues que la gente tenga mucho más dinero en la mano y por ende un mayor consumo. Pero también puede verse desde el lado del tipo de cambio. No es un instrumento convencional, de hecho es un instrumento que posiblemente no sea el relevante para el Banco Central como para hacer una política monetaria. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio en realidad sirve un poco para controlar aquellas distorsiones que podrían generarse en el mercado. Acuérdense que muchos productos que nosotros consumimos son importados, principalmente aquellos de consumo básico. El pan, por ejemplo, tiene como insumo la harina y la harina tiene como insumo el trigo y el trigo se cotiza afuera. El petróleo, que es el insumo de la gasolina, también se cotiza afuera. El cobre, por ejemplo, el maíz amarillo duro, que es la comida principal para el pollo, también se cotiza afuera. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una cotización fuera del mercado peruano, estamos hablando de que se cotiza en dólares. Y al cotizarse en dólares, esto puede tener hacia adelante un impacto negativo en la economía si es que el tipo de cambio sube. Por eso es que el Banco Central trata de apaciguar estos cambios tan bruscos en el tipo de cambio con la venta con el retiro de dinero en dólares a través de operaciones de mercado abierto para que estas puedan o el tipo de cambio pueda disminuir dada la abundancia de dólares que podría tener el mercado. Igual, si este cae mucho, también el Banco Central más bien retira dinero para que se estabilice en un precio algo normal. Entonces, el Banco Central no es que fije el tipo de cambio, sino que trata de suavizar esas caídas tan fuertes o esas subidas tan fuertes que pueda tener el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque esto podría generar inflación, como les dije. El dinero tiene distintos fines. Por ejemplo, sirve para intercambiar, ¿no? Si yo quiero comprarme, por ejemplo, una cámara, yo voy a tener que pagar un dinero y me van a dar la cámara. Entonces, es un medio de intercambio. Pero también es una reserva de valor, ¿no? Una conservación de valor. ¿Por qué? Porque si yo lo deposito en un banco, este me va a generar más dinero en el tiempo. Hay una reserva de valor que se da dentro de este instrumento. Y además eso es una unidad contable, ¿no? De hecho, las contabilidades que se llevan en las empresas, en las familias, pues justamente se dan en la moneda nacional. La demanda de dinero en realidad sirve para visualizar la liquidez que existe en la economía. Y es básicamente para observar las transacciones. Puede también observarse temas especulativos o de precaución. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero tiene
hacia adelante ciertas distorsiones dentro del mercado. La transacción depende del nivel del gasto promedio, que en este caso es el ingreso, y la precaución depende de los gastos eventuales, que son los riesgos. Entonces, la oferta monetaria se basa en un M0, que es monedas y billetes en manos del público, un M1, que le sumas el M0 más los depósitos a la vista, más un M2 y un M3. En realidad todos estos se llaman agregados monetarios. El concepto de la base monetaria es la cantidad total que existe en la economía, ¿no?, de billetes y monedas que circulan en la economía, ya sea en manos del público o de los depósitos en bancos comerciales. Entonces, acuérdate que la base monetaria va a ser igual a la base circulante o a la circulante más el encaje. El encaje es, en términos muy sencillos, cuando, por ejemplo, el Banco Central exige al banco comercial que guarde parte de todos esos depósitos que tiene en la cuenta del Banco Central. Así puede tener cualquier imprevisto que exista dentro del mercado, darle mayor liquidez o retirarle liquidez al mercado a través del encaje. Entonces, cuando vemos los balances de la banca y el Banco Central, pues son algo parecidos, ¿no? En el activo estamos hablando de colocaciones, mientras que en el Banco Central estamos hablando de activos internacionales netos, ¿no?, que son las reservas internacionales netas. Estamos hablando también en la banca el efectivo, el encaje, y en el Banco Central el crédito interno. ¿Ok? Entonces, desde el lado del pasivo, más bien tenemos el crédito del exterior, el crédito del Banco Central, y desde el pasivo del Banco Central tenemos el circulante y el encaje. En los principales instrumentos que tiene la política monetaria estamos hablando de instrumentos convencionales e instrumentos no convencionales. El instrumento convencional en realidad es la tasa de interés, y esta va a manejar las expectativas hacia adelante de la economía, pero también la tasa de interés activa que tiene, por ejemplo, un banco comercial. Pero desde el lado del encaje, que es un instrumento no convencional, también tiene un efecto dentro de la tasa de interés activa, pero además tiene un impacto dentro del multiplicador monetario. Y es que cada vez que uno genera mayor dinero en la economía, este va a tener un efecto multiplicador. Cada vez se va a demandar más y más dinero. Cuando estamos hablando del proceso de creación del dinero, estamos hablando que puede haber muchas transacciones dentro de la economía. Vamos a simplificarlo en 4 agentes. Un agente que puede ser un consumidor, que es el A; otro agente que puede ser una firma, que es el B; un agente que en este caso es un banco comercial, y otro que es el Banco Central de Reserva. Como ustedes pueden ver, el pasivo que sale del Banco Central va al activo de las personas, es decir, tienen 100 soles, es lo que nosotros tenemos dentro de nuestros bolsillos, pero eso es contabilizado como pasivo en el Banco Central. En este caso, A recibe 100 dólares del exterior. Esos 100 dólares, como vimos anteriormente, estos 100 dólares que tiene el Banco Central pueden circular dentro de la economía como soles, y estos pasan justamente al activo de la persona A. Entonces, la persona A tiene o recibe 100 dólares adicionales, ¿ok?, aparte de los 100 soles que tiene. Entonces, lo que él quiere es monetizarlo. Bueno, si se monetiza, en realidad lo que hace el Banco Central es lanzar dólares para que éstas puedan ser evidentemente monetizadas en soles, y es ahí donde se convierte a soles. Entonces, A deposita 50 soles al banco comercial.
porque de esos 100 soles que tiene, 50 los deposita para generar ahorros y se queda con un efectivo de 50 soles. Entonces, para la persona A que va a depositar en el banco comercial dentro de sus pasivos lo contabiliza como ese depósito. Pero rápidamente, ¿ok?, tiene que generar rentabilidad dentro de esa transacción. Y ahí es donde interviene B. B recibe el crédito por 50 soles del banco comercial, porque de la que se recibió 50 soles, estas son trasladadas rápidamente como crédito a otra persona como B. Entonces se convierte para el banco comercial un activo de 50 soles, dado que prestó esos 50 que venían del agente A. B pide créditos por 100 soles. Entonces le pide al banco comercial 100 soles, tiene que pagar 100 soles después, dado que le prestó el dinero el banco comercial. A su vez, el banco comercial observa de que puede también monetizar esos 50 soles con el Banco Central de Reserva. Entonces, A deposita esos 100 soles, en este caso al banco comercial, tú tienes esos depósitos, y B toma todo el crédito que se ha depositado, es decir, los 100 soles más los 50 soles que se han hecho en la anterior transacción. Entonces B tiene 150 soles de pasivo, pero que rápidamente esta se convierte en una inversión, por eso es que en el activo tiene 150 soles. El Banco Central también, como les decía, maneja la tasa de encaje. Entonces, una tasa de encaje es un porcentaje del total de depósitos. Entonces, en este caso, el Banco Central coloca 50% de tasa de encaje. Es por eso de que ustedes ven en el pasivo del Banco Central 50 soles que provienen del activo del banco comercial. Acuérdate que del total de depósitos que se tiene, en realidad un porcentaje, una parte de ese total se va al Banco Central. Entonces, el funcionamiento del mercado monetario básicamente se da en el efecto liquidez. La oferta monetaria, si aumenta, va a generar mayor liquidez. Acuérdate que la oferta monetaria es SM0, es decir, la oferta que da de dinero el Banco Central lanza al mercado dinero, así como o reflejado entre billetes y monedas. Entonces, si lanza más billetes y monedas al mercado, la liquidez va a subir y la tasa de interés va a bajar en el tiempo. En cambio, si la oferta monetaria más bien se reduce la liquidez y la tasa de interés comienza a subir. En el análisis de la oferta monetaria se asume que los precios en realidad son constantes, que no van a ser distorsionados por la oferta monetaria. El efecto Fisher se estudia para observar qué tanto se observa desde el lado de la liquidez y cómo impacta en la tasa de interés. Entonces, los aumentos de la inflación esperada se transmiten uno a uno aumentos de la tasa de interés nominal. Cambios en las expectativas de inflación van a tener una cuota de impacto dentro de la tasa de interés. Por eso es que hay que observar siempre que controlar las expectativas con la finalidad de que éstas no distorsionen en el modelo. La política monetaria y los ciclos económicos tenemos, por ejemplo, los instrumentos, los objetivos operacionales, los objetivos intermedios, los objetivos finales. Dentro de los instrumentos tú tienes encaje, tasa de corto plazo, circulante, los objetivos operacionales más bien en la base monetaria, en los intermedios cantidad de reservas, créditos, precios, y los objetivos finales del banco es solamente controlar la inflación a través del objetivo de inflación. Y la producción queda como una segunda opción, pero en realidad el Banco Central no tiene como objetivo mantener un PBI al alza o un crecimiento económico.
No, de hecho, lo que hace más bien es que a través del manejo de la tasa de interés puede tener un impacto indirecto dentro del crecimiento económico. Entonces, en los esquemas de la política monetaria tenemos masa monetaria, tipo de cambio, metas explícitas de inflación, entre otras. Entonces, claramente, los plazos que se puedan manejar en la política monetaria es que la oferta monetaria, cuando sube, tienes una caída de tasa de interés, tienes un incremento de la demanda agregada, eso genera un mayor crecimiento de la economía, pero también una inflación. Eso puede tener una repercusión en la demanda agregada a través de la inversión y este también puede tener un impacto en los salarios. Entonces, la idea es que se pueda controlar correctamente esta oferta monetaria para que no impacte en la inflación y que pues genere crecimiento económico, pero que en realidad no es su objetivo que tiene el banco. Política monetaria con problemas de especulación refiere a que la oferta de dinero, cuando se incrementa, la tasa de interés del Banco Central baja, pero está activa el tipo de cambio, y el tipo de cambio puede generar 1, incertidumbre, especulación cambiaria; 2, deterioro patrimonial. Mucha gente tiene efectos de hoja de balance, es decir, genera ingresos en soles pero se han deudado en dólares, entonces va a tener un gran problema, y sube tasa de interés comercial. Eso combinado pues genera una inversión privada a la baja. Entonces, dentro de las principales conclusiones tenemos que la política monetaria es mucho más eficiente en el corto plazo para estabilizar la economía que la política fiscal. Esto se traduce en que la política monetaria es como una lancha donde en realidad cuando los hacedores de política monetaria, que en este caso es el Banco Central, pues cambian rápidamente la tasa de interés, la economía comienza a cambiar rápidamente en el corto plazo. En cambio, la política fiscal es como un buque de guerra. Ese buque, cuando cambia, pues su viraje es lento, puede demorar muchos meses, etc. Entonces, los procesos inflacionarios afectan negativamente a la creación de empleo y la inversión privada. Salvo en procesos de estabilización de precios, la política monetaria no tiene impacto sobre el crecimiento potencial en el largo plazo. Eso es importantísimo porque en realidad hay mucha discusión al respecto que si la política monetaria tiene efectos. Como les dije, no es un objetivo que tiene el Banco Central, pero sí indirectamente puede generar bienestar. La política monetaria puede ser inefectiva para reactivar la economía si la liquidez se guarda en los bancos y no es trasladada a mayores créditos y o menores tasas de interés. Ahora vamos a hablar sobre la política cambiaria y comercial. El tipo de cambio en su evolución ha tenido grandes impactos dentro de la economía. Como ustedes pueden ver, el tipo de cambio hacia adelante ha tenido vaivenes. Esta es una variación que se han dado en las compras netas en meses de negociación y cómo ha sido la evolución del tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal, como ustedes pueden ver, es la línea roja y desde aproximadamente inicios del 2013 ha tenido una tendencia positiva. Y las compras netas en mesa que hace el Banco Central para apaciguar ese cambio brusco que ha tenido el tipo de cambio, lo que hace es realizar compras o ventas dentro de la economía, con la finalidad de que si el tipo de cambio está subiendo, lo que hace es generar mayores ventas, ¿no? Que en este caso son en las mesas de negociación, de dólares hacia el mercado. Así la abundancia de dólares hace que el precio baje. Igual, cuando el precio en realidad es muy bajo, lo que hace más bien es retirar esos dólares para que haya escasez y eleve ese producto que es el tipo de cambio. Pero en realidad lo hace con la finalidad de que ese cambio no sea tan brusco, ¿no? Quien define en realidad cuánto está el tipo de cambio en el día es el mercado, entre oferta y demanda. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal
es el intercambio de una moneda a otra. Soles a dólares, euros a soles. En cambio, el tipo de cambio real, estamos hablando o refleja la competitividad de un país. Cuando uno quiere, por ejemplo, vender camisas e intercambiarlas por pantalones, al tener un intercambio, se llama tipo de cambio real. ¿Ok? Su fórmula es básicamente la multiplicación del tipo de cambio nominal por el precio, en este caso, de la camisa o del pantalón extranjero sobre el precio de la camisa nacional. Entonces, si este es mayor a 1, pues estamos hablando de que es más competitivo los bienes nacionales que los bienes extranjeros. Los regímenes cambiarios son distintos, pero dentro de los que se maneja para el entendimiento del mercado cambiario, se ve inflexible y fijo. Y también hay flotación sucia. El fijo es cuando tú tienes a la par, por ejemplo, el dólar, ¿no? Que el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, dejando que el tipo de cambio se establezca para la libre interacción de la oferta y la demanda de divisas. Es decir, no hay intervención, solamente dejas que el equilibrio cambiario del mercado cambiario siga su curso. En cambio, en el fijo, sí la autoridad la fija en un momento determinado. Entonces se establece un tipo de cambio en función a una paridad respecto a una moneda. 1 a 1 con el dólar, por ejemplo. Un sol cuesta $1. Entonces fijas la moneda a un activo, que en este caso normalmente es el dólar. En cambio, en la flotación sucia estamos hablando de que hay un mercado libre, pero con ciertas intervenciones del mercado, es decir, del Banco Central. Es decir, es como cierto mix entre el fijo y el flexible. Hay un libre mercado, pero en algunos momentos hay intervenciones que justamente hace el Banco Central para que se suavice esa tendencia, o al alza o a la baja. Como ustedes pueden ver, el Perú ha tenido grandes compras y ventas de dólares. Cuando estamos hablando de compras, es decir, compra dólares, los retira del mercado, ¿es para qué? Para que evidentemente el precio comience a subir. Pero cuando estamos hablando de ventas, es porque el Banco Central sospecha de que la tendencia es al alza. Entonces interviene en el mercado con ventas para que haya abundancia de ese activo. Para poder controlar bien los flujos financieros y cómo es que esto se maneja en el país, pues la principal cuenta es la balanza de pagos. En la balanza de pagos tú tienes la cuenta corriente. Dentro de esta cuenta corriente está la balanza comercial, está la balanza de servicios y también está la cuenta financiera como parte de la balanza de pagos y el financiamiento excepcional y errores o omisiones. Entonces, todo lo que se refleja en la balanza de pagos es cómo le está yendo la economía respecto al exterior. Ahí se refleja exportaciones, estamos hablando de importaciones también, renta de factores, entre otras. Entonces, la balanza de pagos es el registro de todas las transacciones entre un país y el resto del mundo. Está compuesta por la cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de capitales. Entonces, las principales variables que maneja la cuenta corriente, que refleja, vuelvo a reiterar, la balanza comercial, la balanza de servicios, entre otras, pues se denota dentro de estas fórmulas. El PBI, como les dije, tiene el consumo más la inversión y las exportaciones netas. No es necesario tener acá el gasto público, es algo exógeno dentro del modelo. El Producto Nacional Bruto más bien contempla el PBI más la renta de factores. En este caso, el ingreso nacional disponible, que es el IND, contempla el PNB, más las transferencias, y cuando comienza a manipularse entre el ingreso nacional disponible, el consumo y la inversión, que ven reflejado a las exportaciones netas, sumado también
la renta de factores como las transferencias, pues estas tienen que ser igual a el ahorro externo. La cuenta financiera como tal registra todo lo que viene pasando respecto al mercado de capitales. Registra todo lo que un país pide prestado y presta el resto del mundo. Mide los cambios en su posición de activos y pasivos respecto al mundo. Entonces, dentro de la cuenta financiera puede haber público, que está en el corto plazo y largo plazo. En el largo plazo está la deuda pública, pero en el privado está el corto plazo, largo plazo y los bonos. En el largo plazo puede reflejarse la inversión extranjera directa. Entonces acá esta condición de arbitraje, que es básicamente la tasa de interés, que es igual a la tasa de interés internacional, más las expectativas del tipo de cambio, más el spread que existe entre tasas, o el riesgo que podría medirse. El saldo de la balanza de pagos pues está reflejada en las reservas internacionales. Entonces, cualquier cambio en las cuentas de capitales se ven reflejadas justamente en las reservas internacionales. Entonces, si tú tienes un tipo de cambio que es flexible, en realidad las reservas internacionales varían muy poco, ¿no? Casi siempre se mantienen en un nivel. ¿Por qué? Porque hay salidas y entradas de capitales. Y eso puede generar distorsiones en el mercado cambiario, y como hay flotación sucia, con un tipo de cambio flexible, pues en realidad tienden a ser ceros las diferencias. Eso no pasa con el tipo de cambio nominal cuando es fijo, porque cuando es fijo siempre el Banco Central va a querer equiparar sol con dólar. Entonces acá sí van a haber variaciones bastante fuertes de las reservas internacionales, y eso puede generar grandes problemas de especulación. El mercado de la divisa, como cualquier tipo de mercado, hay oferta y hay demanda. Pero ¿por qué hay oferta? Bueno, porque hay exportaciones. Acuérdate que cuando uno exporta recibe dólares, esos van al mercado. La inversión extranjera directa, vienen empresarios a colocar distintas plantas, entonces comienzan a gastar sus dólares acá. La venta de bonos al exterior, entre otras. En cambio, la demanda de divisas está compuesta, por ejemplo, con las importaciones. Cuando uno quiere importar, necesita dólares, entonces va a tener que pedir dólares para poder importar de afuera. Pago de monto principal del bono. Cuando yo compro un bono, acuérdate que es un papel de deuda. El monto principal es fuerte, entonces yo voy a necesitar dólares para pagarle a ese acreedor. Y las salidas de capitales al exterior por X razones, tasas de interés, por ejemplo, de política monetaria que tiene Estados Unidos, cuando le eleva, pues mucha gente se va a invertir. Los objetivos de la política monetaria, el tipo de cambio refleja las condiciones de oferta y demanda de largo plazo y evita la excesiva volatilidad del tipo de cambio en el corto plazo. Los efectos de variaciones del tipo de cambio, tú tienes en principio el efecto de exportaciones e importaciones. Tú tienes por un lado la depreciación del tipo de cambio y por el otro el efecto incierto de la economía. Eso puede tener grandes distorsiones dentro de las exportaciones netas y la demanda interna. Y por ende puede tener efectos de hojas de balance tras los descalces de monedas. Y eso es peligroso porque genera problemas de inversión. Entonces, si es flexible, no debería de pasar mucho en el tema de estos problemas dentro de estos balances, las hojas de balance. Pero si es cuasi fijo, en realidad van a haber grandes problemas porque las hojas de balance se van a distorsionar muy fuerte. El cambio de régimen de fijo a flexible en realidad lo que produce es que poco a poco vaya teniendo una credibilidad el mercado, pero que va a generar una apreciación fuerte hacia adelante del dólar con un incremento de tasas ¿okay? Inflación y cierta contracción en la economía real. Los efectos de hojas de balance, me vuelvo a reiterar, son la contabilidad de cada agente. Como ustedes pueden ver, hay acá tres agentes, que es el individual, dos, el individual, la banca y el agregado que existe entre ambas. Entonces esta deuda, y acaba de determinarse mucho el tiempo, el timing que existe. En el caso de la banca, cuando presta,
al individuo, este se convierte en deuda, pero es un activo para la banca el día de mañana. Pero el día de hoy reduce ese patrimonio el individuo para justamente llevarlos por un canal bancario. Eso va a generar que en realidad el patrimonio que pueda tener la banca, que acuérdate que vive de los depósitos, pueda tener ciertos problemas. La política comercial, pues sus principales instrumentos son los aranceles, las barreras no arancelarias, los beneficios. El arancel hacia adelante, como ustedes pueden ver, ha ido bajando y eso ha generado mucha apertura comercial. En el mercado de la importación, por ejemplo, cuando uno aplica un arancel, puede tener grandes distorsiones en el mercado. Asimismo, cuando tú tienes una exportación. Entonces, también hay todas las escuelas del proteccionismo, ¿no? La vieja escuela con la imposición de barreras al comercio, la protección de la industria local. La nueva corriente más bien es algo relacionado a un comercio intraindustrial, un intercambio mutuo de bienes análogos, una industria naciente con argumentos para la protección temporal de industrias para permitirlas ganar experiencia y competitividad. Las ventajas competitivas del liberalismo, por ejemplo, es que tú tienes una ventaja absoluta. Es decir, un país debe especializarse en la producción y exportación del bien que produce con menos trabajo. Pero una ventaja comparativa es que debe especializarse en la producción y exportación de un bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que es en otros. En realidad lo que te define la ventaja comparativa es cuando yo tengo la oportunidad de mejorar competitivamente hablando mi producto, y eso cuando lo comparo con el exterior pues tengo ventajas. ¿Por qué? Porque he elegido correctamente el producto que me voy a especializar y tengo una ventaja comparativa respecto a mi par. En la integración comercial y financiera existe una trinidad imposible. ¿Por qué? Porque hay tres elementos que hacen que no puedan unirse nunca. Donde está el libre flujo de capitales. El libre flujo de capitales existe porque hay un tipo de cambio flexible. Entonces no coincide con el tipo de cambio fijo, que es parte de esta trinidad. La política monetaria independiente en realidad lo que hace es justamente que todo flote, pero si flota mucho no habría un tipo de cambio fijo. Entonces estamos hablando de que la trinidad imposible sugiere que es imposible obtener al mismo tiempo los siguientes objetivos: tipo de cambio fijo, el libre movimiento de capitales y la política monetaria independiente. Entonces las principales conclusiones es que en el largo plazo un tipo de cambio alto beneficia las exportaciones y el crecimiento. En el corto plazo, más bien, un tipo de cambio alto puede afectar significativamente la demanda interna. El tipo de cambio es un resultado del mercado y de las condiciones internacionales. Esta solo se puede manejar en el corto plazo. Y por último, los déficits en cuenta corriente abultados y persistentes no necesariamente implican vulnerabilidad, y para eso hay muchos ejemplos como en Japón, Noruega, Tailandia. Es decir, que al final el déficit en cuenta corriente, que podrían tener una persistencia, pues no necesariamente hace de que la economía se deteriore, sino que ésta puede generar ciertas ventajas hacia adelante. Muchas gracias.